Hola, sean bienvenidos a esta clase donde vamos a dar inicio con la unidad número 2, métodos de integración e integral definida. Aquí vamos a ver los subtemas 2.1, definición de integral indefinida, 2.2, propiedades de integrales indefinidas y 2.3, cálculo de integrales indefinidas. Muy bien, en el tema 2.1 vamos a ver lo que es la definición de integral indefinida o antiderivada. Aquí básicamente tenemos una función la cual se conoce como primitiva, cuya representación es con la f minúscula. En este ejemplo tenemos que f de x es igual a 3x al cuadrado. Posteriormente vemos la integral indefinida que se representa con f mayúscula de x, y aquí es donde ya vemos que se aplica la fórmula de integración. Como hemos visto anteriormente, hay una fórmula que nos dice que la integral de x a la n es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Entonces aquí aplicamos esa fórmula y por eso la integral de x al cuadrado es x cúbica sobre 3. Acá tenemos una constante, la cual sacamos de la integral y solamente integramos lo que era x al cuadrado, por eso nos da ese resultado. Y al final 3 entre 3 es igual a 1, que multiplica x cúbica. Bueno, si nosotros derivamos esta función que acabamos de obtener, x cúbica, la cual se representa con una apóstrofe, f mayúscula apóstrofe de x, o la derivada de la función esta que acabamos de obtener, pues vamos a obtener este resultado. ¿Y cómo llegamos a este resultado? Pues con la fórmula de la derivada de x a la n, ¿sí? Donde va a ser igual a n por x a la n menos 1. Por eso aquí nos queda este resultado. N viene siendo el 3, x 3 menos 1, y esto nos da como resultado 3. Muy bien, entonces si se fijan, una vez que integramos la antiderivada o integral indefinida de la primitiva, regresamos a la función primitiva. La función primitiva vimos que es igual a 3x al cuadrado. Si yo integro la función primitiva, obtengo su antiderivada o integral. Y si yo derivo esa antiderivada, ¿sí? Si yo derivo la antiderivada, pues voy a regresar a la función primitiva. Esta es la función primitiva. Entonces básicamente esa es la relación que podemos establecer. Tenemos una función primitiva, tenemos lo que viene siendo la integral o antiderivada, y tenemos la derivada. Entonces si nosotros integramos la función primitiva y esa integral la derivamos, vamos a regresar a la función primitiva. O de manera contraria, si nosotros
derivamos la función primitiva y luego integramos esa derivada, vamos a regresar a lo que es la función primitiva. Entonces, en este ejemplo obtuvimos la integral y obtuvimos la derivada que nos ayudó a regresar a la función primitiva. Sin embargo, otra integral de dicha función primitiva es esta que tenemos aquí, la de x cúbica más 5. Esa integral es otra opción. ¿Por qué? Porque como recordamos en la definición, si nosotros derivamos la integral, pues vamos a regresar a la función primitiva. Entonces, en este caso, si nosotros derivamos esta antiderivada, pues vamos a regresar a la primitiva, que es 3x al cuadrado. La derivada de x al cubo va a ser igual a 3x al cuadrado. La derivada de una constante pues va a ser igual a 0. Por eso es que obtenemos estos resultados en esta parte. 3x al cuadrado más 0 es igual a 3x al cuadrado. Por lo tanto, una vez que derivamos la integral, pues regresamos a la función primitiva. Entonces quiere decir que x cúbica más 5 también es otra antiderivada o integral indefinida de la función primitiva 3x al cuadrado. En el ejemplo anterior, una otra integral indefinida de la función primitiva 3x al cuadrado fue x al cubo. Si nosotros derivamos esa integral, pues regresamos a la primitiva, que es 3x al cuadrado. Entonces podemos tener varias integrales indefinidas de una función primitiva. Aquí vemos el caso de esta integral, que también corresponde a la función primitiva 3x al cuadrado. En resumen, si f de x, aquí está la f mayúscula, es una antiderivada de f de x, la función primitiva, entonces las antiderivadas o integrales indefinidas de f de x son precisamente tales funciones de la forma f de x más c para una constante arbitraria c. Por ejemplo, el resultado que vimos acá era x cúbica. Y luego obtuvimos x cúbica más 5. Aquí vamos a poner un más 0. Pues esto precisamente equivale a decir f de x más c, que esta es la constante, que en este caso es 0, en este caso es 5, y f de x que se mantiene, en este caso fue x cúbica. Muy bien. Ahora el tema 2.2, aquí vemos las propiedades de integrales indefinidas. Aquí vemos que hay diferentes leyes. Por ejemplo, en la ley número 2 tenemos la integral de 1 de x va a ser igual a x más c. Si aquí yo tuviera integral
de 3 de x. Esto es lo mismo que decir 3 integral de dx. Y la integral de dx va a ser igual a x, que multiplica al 3 más c. Sí, entonces puede ser 1, puede ser 2, 3, cualquier constante. Ya saben, aquí la constante pues simplemente se saca y ya nada más nos queda integral de dx. La siguiente ley, pues es el caso que yo les explicaba. Tenemos integral de a de x. A viene siendo la constante. Y solamente al momento de integral, ustedes van a sacar la constante. Solamente integran el de x. Por eso nos queda ax más c. Muy bien. En la ley número 4 tenemos la integral de x a la r, la cual pues va a ser igual a x a la r más 1 entre r más 1 más c. Siempre y cuando la r sea diferente de menos 1. Porque si aquí tuviéramos menos 1 más 1, esto nos va a dar igual a 0. Y en el denominador no puede haber un 0. Eso es muy importantísimo tenerlo a consideración. La ley número 5 es la integral de a f de x, que es igual a a por la integral de f de x de x. La ley número 6 es la integral de f de x más g de x. Y aquí, ¿qué es lo que hace? Pues nos separa integral de f de x más de x y más la integral de g de x de x. Y acá tenemos el mismo caso, sin embargo hay una resta. La integral de f de x menos la integral de g de x. Muy bien, ahora vamos a calcular algunas integrales indefinidas. Aquí tenemos el ejemplo número 1. Si ustedes observan, tenemos diferentes términos. Por ejemplo, aquí, esta va a ser una integral, esta va a ser otra integral y otra integral. Va a ser integral de 6x a la 8 de x menos integral de 2 tercios por x a la 5 más integral de 7x a la 4 más integral de raíz cuadrada de 3. Entonces se llevan el de x, ¿no? Muy bien. Entonces aquí esta primera integral va a ser 6 integral de x a la 8 de x, la cual pues va a ser igual a x a la 9 sobre 9, que multiplica a la constante, que viene siendo el 6. La siguiente es una integral menos 2 tercios integral de x a la 5 de x, que va a ser igual a menos 2 tercios, la constante que saqué. Y ahora sí, integro x a la 5, que va a ser igual a x a la 6 sobre 6. Y hago la multiplicación correspondiente
por menos 2 tercios. En este caso tengo que va a ser igual a menos 2 en el numerador, menos 2x a la 6, y en el denominador me va a quedar 18. Sin embargo, esto aún lo puedo simplificar. Mitad de 2 va a ser 1 y mitad de 18 va a ser 9. La siguiente integral me va a quedar como 7 integral de x a la 4 de x, que va a ser igual a 7 por x a la 5 sobre 5. Y la última integral pues va a ser igual a raíz de 3 integral de dx. Entonces nos queda raíz de 3 por x más c. Es importante siempre ponerle la constante de integración a nuestros resultados. Entonces aquí tenemos un resultado, aquí está otro resultado. Esta también la podemos simplificar. Nos quedaría 2 tercios por x a la 9. Más la constante de integración. Anoto los resultados de manera ordenada. 2 tercios por x a la 9. Luego tenemos menos x a la 6 entre 9. Siguiente es más 7 quintos por x a la 5. Y el último, raíz cuadrada de 3x. Y le agregamos la constante de integración. Ok, continuamos con el siguiente ejemplo. La siguiente ley es la de la fórmula abreviada 1. En esta fórmula nosotros tenemos la integral de g de x elevada a la r, que multiplica a la derivada de esa función g de x. Si tenemos el caso de una función elevada a una potencia r, que a su vez está siendo multiplicada por la derivada de esa función, pues va a ser igual a 1 sobre r más 1, que multiplica a g de x elevada a la r más 1 más c. Para toda r diferente de menos 1. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver que en el denominador no puede haber un 0. Entonces aquí tenemos la función. Te fijas, esta es la función g de x. Y acá de este lado tenemos que tener la derivada de dicha función. Entonces, si nosotros derivamos, por ejemplo, un tercio de x al cubo, esta derivada va a ser igual a un tercio por 3x al cuadrado. Entonces aquí al momento de hacer la multiplicación nos va a quedar x al cuadrado. Si queremos derivar una constante, pues esto va a ser igual a 0. Entonces aquí efectivamente el término, el factor x al cuadrado, pues corresponde a la derivada de esta función, que nos dio x al cuadrado más 0. Muy bien. Entonces, una vez que hemos comprobado eso, vamos a proceder a utilizar la fórmula. Va a ser 1 entre r. Aquí r pues va a ser igual a 5 más 1. Lo vamos a apuntar entre paréntesis
la función g de x, que viene siendo toda esta función que está dentro de los paréntesis. Y esta va a estar elevada a la r más 1, que sería 5 más 1. ¿Sí? Y luego, más c. Vamos a simplificar, acá nos queda 1 sobre 6, que multiplica a 1/3 por x cúbica más 7, elevado a la 6, más c. Finalmente obtenemos el resultado de nuestra integral mediante la fórmula abreviada 1. Ahora tenemos otro ejemplo, el número 3. Tenemos la función g de x y vamos a cerciorarnos que esa sea derivada de la función g de x. Entonces, si yo derivo x al cuadrado, la derivada va a ser igual a 2x y la derivada de una constante va a ser igual a 0. Entonces aquí tendría que tener yo un 2x, sin embargo tengo x. Ok, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a poner un 2x, ¿sí? Para que se pueda cumplir dicha fórmula. Entonces ahí yo tendría, para no alterar esta x que yo tengo, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Pues tendría que multiplicar por 1/2. Si yo multiplico 1/2 por 2x, eso va a ser igual a x. ¿Sí? ¿Por qué? 2 entre 2 va a ser igual a 1. Y x va a ser igual a x. Entonces, dicho de otra manera, me quedaría 1/2 que multiplica a la integral de x al cuadrado más 1 elevado a la 2/3 por 2x de x. Si te fijas, aquí este 2 se va con este 2 y queda básicamente la misma integral de x al cuadrado más 1 a la 2/3 por x. Y el arreglo lo hacemos para poder aplicar la fórmula. ¿Sí? Tiene que ser la función elevada a una potencia r. Aquí está la función elevada a una potencia r, pero está multiplicada por la derivada de esa función. Entonces ahorita sacamos la derivada de la función y nos tiene que dar 2x. Entonces, para que nos dé el 2x, en esta parte, pues tenemos que multiplicar 2x por 1/2 y eso equivale a x. Entonces, 1/2 lo sacamos porque es una constante y ya pues nos queda la integral de g de x por la derivada de g de x. Entonces, de esta manera, si no tenemos la misma estructura de la fórmula, no vamos a poder aplicar la fórmula, que es igual a 1 sobre r más 1, que en este caso r viene siendo 2/3 y 1 es igual a 3/3 por g de x elevado a la r más 1. Pues aquí g de x es igual a x al cuadrado más 1 lo dice la fórmula r más 1, es decir, 2/3 más 1, que es igual a 3/3, 1.
más c. Entonces aquí hacemos la suma correspondiente y nos va a quedar 1 sobre 5 tercios este es un entero sobre 5 tercios que multiplica a x al cuadrado más 1 y acá también hacemos la suma elevado a las 5 tercios. Entonces aquí hacemos la multiplicación, extremos por extremos, medios por medios. Y eso nos queda 3 quintos, que multiplica a x al cuadrado más 1, elevado a las 5 tercios. Nada más que aquí hubo un detalle. Hace falta agregar el 1 medio. En esta parte nos faltó agregar 1 medio. Aquí. Entonces acá también va a estar 1 medio que multiplica a los demás factores. Y aquí 1 medio. Entonces hacemos la multiplicación. 3 por 1 nos da 3, 5 por 2, 10, que multiplica a x al cuadrado más 1 elevado a las 5 tercios, más c. Y ahí tenemos la respuesta. En el siguiente ejemplo vemos la ley número 9, que es el método de sustitución, donde tenemos la integral de una función compuesta f de g de x que multiplica la derivada de g de x, y eso es igual a la integral de f de u por du, que es la variable u, que viene siendo x al cuadrado, viene siendo esta parte de aquí f de u. Para sacar du, pues simplemente derivamos u. La derivada de x al cuadrado es 2x. Haciendo el despeje, pasando el diferencial de x al lado derecho, nos queda que du es igual a 2x de x. Entonces nosotros vamos a representar integral de seno de u, viene siendo esta parte. Y esta parte de acá del du va a ser la equivalencia con x de x. Es decir, du sobre 2 es igual a x de x. Lo que hicimos es pasar del lado izquierdo de la igualdad dividiendo el 2. Entonces, ese x de x que tenemos en esta integral equivale a du sobre 2 o 1 medio por du. Ahora, esa constante es 1 medio, lo sacamos y nos queda integral de seno de u por du. ¿Sí? Dicha integral de seno de u es igual a menos coseno de u. Menos coseno de u. Más c. Eliminamos el paréntesis y nos queda menos 1 medio, que multiplica al coseno de u más c. Y como u equivale a x al cuadrado, pues aquí sustituimos y ponemos x al cuadrado. Nos queda menos 1 medio por el coseno de x al cuadrado más c. En el siguiente ejemplo tenemos que u es igual a x sobre 2. Va a ser esta parte que tenemos aquí.
esta va a ser U. De U pues va a ser la derivada. Entonces aquí tenemos 1/2 por X. Entonces, la derivada de X es 1 y 1 a su vez multiplica a 1/2. Esto va a ser igual a 1/2. Entonces ya tenemos la parte de seno de U y de X va a ser igual a 2 de U. Entonces sustituimos según la fórmula f de U y luego de U. Aquí tenemos que es igual a la integral del seno de U y de X es igual a 2 de U. Sacamos el 2 y nos queda integral de seno de U de U. Y tenemos la respuesta a nuestro ejercicio. Ya finalmente les muestro otras fórmulas de integrales. Por ejemplo, ahorita vimos que la integral de seno de X era igual a menos coseno de X. La integral de coseno de X es igual a seno de X, secante al cuadrado, y así vienen más integrales que podemos utilizar según sea el caso, ¿no? Estas ustedes es importante que las anoten, que las tengan a la mano para futuros ejercicios. Bueno, pues ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido clara la explicación. Cualquier duda o comentario que ustedes tengan, pues háganmelo saber. Hasta la próxima.